Muy buenas, en este vídeo vamos a ver qué son las mutaciones genéticas y los diferentes tipos que existen. Bueno, la definición es muy simple, ya que es cualquier cambio que ocurre en el material genético de manera aleatoria. Es decir, puede ser una mutación buena, mala, lo que sea, ¿vale? Pero cualquier cambio que ocurra de manera aleatoria. ¿Por qué de manera aleatoria? Porque si fuese de manera consciente, es decir, porque queremos hacer ese cambio, eso ya se conoce como ingeniería genética, ¿vale? Por ejemplo, los tomates que coméis en las ensaladas son tan rojos porque están modificados genéticamente, ¿vale? Pero eso no ocurre de manera aleatoria, eso se hace con un objetivo, entonces eso ya sería ingeniería genética. Pero si el cambio genético ocurre al azar, es decir, de manera aleatoria, eso se llama mutación, ¿vale? Que veáis la diferencia. Vale, y vamos a ver todos los tipos que hay, que como podéis ver, hay 5 categorías por las que se pueden clasificar las mutaciones. Y bueno, vamos a ir viendo uno a uno, ¿vale? Pero os he puesto aquí a modo de resumen. Sería según la célula que afecta, es decir, dónde ocurre la mutación, en una célula somática o en una célula sexual o germinal, ¿vale? Germinal es lo mismo que sexual. Es decir, me ocurre en una célula de mi pulmón, por ejemplo, o de mi piel, o ocurre en mis espermatozoides o en mis óvulos, ¿vale? Esa es la diferencia y veremos cuál es la importancia. Vale, ¿cómo se ha causado esta mutación? Se causa de manera natural, que se le llama, es decir, ocurre de manera espontánea, o ha sido inducida esa mutación, es decir, algún factor la ha favorecido, le ha ayudado a aparecer. Veremos también lo que significa cada uno. El efecto que tiene la mutación. ¿Esa mutación para el individuo es buena, es mala o es neutral? Es decir, no afecta, no tiene un efecto visible. Luego, alelo resultante. La mutación que resulta en el gen es dominante o recesiva. Veremos que también hay diferencia, ¿vale? Si es dominante, esa mutación va a predominar, va a persistir, mejor dicho. Sin embargo, si es recesiva, se va a esconder, entre comillas, ¿vale? Y la alteración producida. La mutación ocurre en un gen, en un cromosoma o en el número total de cromosomas, ¿vale? También lo veremos ahora. Entonces, esto a modo de resumen, ahora entramos a ver todos los tipos y las peculiaridades de cada tipo, ¿vale? Es importante que lo veáis. Vale, vamos a ello con el primero. Vale, en primer lugar, tenemos las mutaciones en función de a qué célula afecta. Tenemos por un lado las mutaciones somáticas, que afectan a las células no sexuales, ¿vale? Por ejemplo, células de órganos como los pulmones, corazón, la piel, ¿vale? Y por otro lado, las mutaciones germinales, que afectarían a las células sexuales, es decir, a los gametos, ¿vale? Espermatozoides y óvulos, en el caso de los humanos. Vale. ¿Y qué peculiaridad tienen estas mutaciones? Pues muy simple, daros cuenta. Las que afectan a las células sexuales van a pasar a la descendencia, ¿vale? Es decir, si tenemos una mutación, por ejemplo, en el espermatozoide o en el óvulo, ¿vale? Ya sabéis que cuando se forma el gameto se une un espermatozoide y un óvulo. Por lo tanto, esa mutación va a pasar a la descendencia, ¿vale? Es decir, va a afectar al individuo y además va a pasar a la descendencia. ¿Qué ocurre con las somáticas? Imaginaros una mutación en una célula de la piel. ¿Vale? Esa mutación va a afectar al individuo, obviamente, al que le ocurre, pero al no ser una célula sexual, no va a pasar a la descendencia, ¿vale? Si esa mutación únicamente ocurre en esa célula que hemos dicho, de la piel, por ejemplo, esa mutación no va a pasar a la descendencia, simplemente se va a expresar en el individuo que la sufre, ¿vale? Pero no en sus hijos. Esa es la importancia entre mutaciones somáticas y germinales. En segundo lugar, tenemos las mutaciones en función de su origen. Tenemos por un lado mutaciones naturales que ocurren de manera espontánea y por lo tanto no las podemos controlar, es decir, ocurren y no podemos hacer nada para evitarlas. Y por otro lado son las mutaciones inducidas, que aparecen ya que hay un agente que se llama agente mutagénico que las está favoreciendo, es decir, digamos que les ayudamos a aparecer, ¿vale? Con la exposición a un agente mutagénico. Ahora los veremos. Vamos primero con las naturales, que como hemos dicho ocurren de manera espontánea y no podemos hacer nada para evitarlo. Vale, pero ¿cuándo ocurren? Pues tenemos varias alternativas. La más común
son los errores en la duplicación. Como sabéis, la duplicación del ADN la lleva a cabo la ADN polimerasa, que es una enzima. Y aunque es muy precisa, a veces tiene errores en esta duplicación del ADN. Por ejemplo, imaginaros que está añadiendo nucleótidos y se equivoca al añadir uno de ellos. Añade guanina en vez de timina, por ejemplo. ¿Vale? Esos errores son mutaciones que no podemos controlar, ya que ocurren de manera natural, no se pueden evitar. Otro error en la duplicación puede ser que el ADN polimerasa se salte una letra a la hora de duplicar el ADN. Entonces, eso sería otro tipo de mutación, ¿vale? También dentro del error de duplicación. Otra posibilidad son lesiones en el ADN. ¿Qué quiere decir esto? Como sabéis, el ADN está hecho de nucleótidos. Y un nucleótido era una pentosa, un grupo fosfato y la base nitrogenada. Entonces, si, por ejemplo, el nucleótido pierde la base nitrogenada, eso lo llamamos lesión del ADN. O si pierde el grupo fosfato, ¿vale? O la pentosa, lo que sea. Eso, estamos diciendo que el ADN está sufriendo, pues bueno, una alteración que no podemos controlar tampoco, por lo tanto es natural. Y por último, tenemos los transposones o mutaciones de transposición. Os explico lo que son, ¿vale? Los transposones, son fragmentos de ADN que pueden, digamos, saltar de un lugar a otro. ¿Vale? Los vamos a llamar genes saltarines. Genes saltarines. Son fragmentos de ADN, es decir, una secuencia de nucleótidos que de un sitio sale y va a otro. Como que salta, ¿vale? De ahí su nombre. Entonces esto ya ocurre también de manera espontánea, no lo podemos controlar. Y ese ADN se sale de una cadena y se mete en otra, ¿vale? Sería ese el cambio. Y ahora pasamos a las inducidas, que como hemos dicho, estas no ocurren de manera espontánea, sino que como su nombre dice, las inducimos, las favorecemos con un agente mutagénico. ¿Qué es un agente mutagénico? Por lo tanto, pues es cualquier agente físico, químico o biológico que al estar en contacto con un individuo puede modificar su ADN. ¿Vale? Lo vamos a entender con ejemplos. Por ejemplo, agente mutagénico físico. Vale, tenemos las radiaciones. Por ejemplo, seguro que habéis escuchado que los rayos X, los rayos ultravioleta son mutagénicos o pueden producir mutaciones. ¿Vale? Pues estaríamos en el caso de los físicos. ¿Vale? Entonces son físicos, radiaciones. Tenemos dos tipos, ionizante y no ionizante. Vale, ¿de dónde viene la palabra ionizante? De ion, ¿vale? Y no ionizante, que no forma iones. Por lo tanto, tenemos las no ionizantes, que son las radiaciones que no permiten que el ADN pierda electrones. Es decir, afectan al ADN, pero no pierde electrones el ADN. Vale, aquí tendríamos los rayos UVA. Por eso es importante protegerse con crema de sol cuando tomamos el sol, ¿vale? Para evitar este tipo de mutaciones. Y luego tenemos las radiaciones ionizantes, que son las más fuertes, las más peligrosas, ya que al incidir sobre el ADN hace que el ADN pierda electrones y por tanto el ADN se convierte en un ion, ¿vale? Pierde electrones. Entonces, al perder electrones, el ADN es mucho más radiactivo, ¿vale? Puede reaccionar más. Entonces, bueno, aquí tendríamos los rayos X, rayos gamma, ¿vale? Son radiaciones más peligrosas que la propia radiación ultravioleta. Pero bueno, todos ellos formarían mutaciones físicas, ¿vale? Inducidas por un agente físico. Vale, vamos con los químicos, pues más de lo mismo. Lo que pasa es que en vez de radiaciones tenemos compuestos químicos. Vale, hay un mogollón de compuestos químicos que producen mutaciones, un montón. Los que más conocéis vosotros, pues bueno, pesticidas, herbicidas, las drogas, la nicotina, por ejemplo, del tabaco. En definitiva, hay muchos compuestos químicos que cuando están en contacto con un individuo forman una mutación. Y luego, por ejemplo, tenemos en biológicos, ¿vale? Sobre todo los virus. Que el virus lo que puede hacer es inyectar en tus células ADN de otra célula, por ejemplo. Entonces también te estaría modificando tu material genético, ¿vale? Entonces, importante, natural, de forma espontánea, inducida, interviene un agente mutagénico, ¿vale? Y los diferentes tipos que hemos nombrado. Vale, pasamos al siguiente tipo. Y aquí las tenemos, que serían beneficiosas, perjudiciales o neutras, según el efecto que produce. Bueno, aquí no hay mucho que explicar, ya que es muy intuitivo, ¿no? Si el efecto que va a producir la mutación en el individuo es buena, es decir, un efecto positivo,
¿vale? Se llaman beneficiosas. Si por el contrario el efecto que causa la mutación en el individuo es negativa, pues va a ser una mutación perjudicial, ¿vale? Y si esa mutación no influye en el individuo ni para bien ni para mal, es decir, se queda tal cual, va a ser neutra. Entonces, ¿cuándo puede ocurrir esto? Cualquiera de las tres. Pues esto va a depender del ambiente, ¿vale? Vale, que una mutación sea beneficiosa, perjudicial o neutra depende del ambiente. Es decir, imaginaros la situación que estamos ahora con el coronavirus. Imaginaros que hay una mutación en una persona que hace que el virus no pueda afectar a su sistema respiratorio. En este caso sería obviamente beneficiosa, ¿vale? Todo lo contrario, una mutación que le hace a una persona tener problemas de respiración, ¿vale? Enfermedades respiratorias. Pues en este caso sería perjudicial, ¿vale? Y una mutación que no afecta al sistema respiratorio, imagínate que afecta a otro sistema, pues en la situación del coronavirus sería neutra, ¿vale? Y también quería comentaros, dentro de las neutras, ¿vale? Que os acordéis de los intrones y los exones del ADN, ¿vale? Si recordáis, el ADN es súper largo y tiene partes que son intrones y partes que son exones, ¿vale? Los intrones son partes que no tienen información útil, es decir, es ADN, pero no nos sirve para nada, entre comillas, ¿vale? Y los exones son los segmentos de ADN que pueden codificar una proteína, ¿vale? Vale. Yo os pregunto, si hay una mutación en los intrones, ¿va a ser beneficiosa, perjudicial o neutra? Pues siempre va a ser neutra. ¿Por qué? Porque son fragmentos de ADN que no sirven para nada. Entonces, como no se manifiestan en nuestras características, van a ser neutras. Es decir, ni nos vienen bien ni nos vienen mal, porque simplemente no nos vienen, ¿vale? Sin embargo, si hay una mutación en un exón, como este exón codifica una proteína, entonces ya sí, la mutación puede ser beneficiosa, perjudicial o incluso neutra. Puede haber aquí una mutación que sea neutra, ¿vale? Imaginaos que cambian una base nitrogenada y el aminoácido que se codifica es el mismo, ¿vale? No cambia nada, por lo tanto, neutra, ¿vale? Entonces, esto en cuanto al efecto, y pasamos a la siguiente. Y bueno, sería las mutaciones en función del alelo que se produce. Tenemos, recordar que un alelo es cada una de las posibilidades o variantes que tiene un gen. Por lo tanto, si se modifica un gen y ese gen que se genera es dominante, es decir, predomina sobre los otros alelos que existen, pues va a ser dominante. Sin embargo, si ese alelo que se produce queda en segundo plano, va a ser recesivo, ¿vale? Entonces aquí tampoco hay mucho que explicar, pero simplemente deciros que cuando nos conviene que sea dominante una mutación o cuando nos conviene que sea recesiva. Pues bueno, imaginaros que una mutación es beneficiosa. Entonces, ¿cuál nos conviene de las dos? Pues nos convendría que sería dominante, ¿vale? Para la especie. Sin embargo, si es una mutación mala, una mutación perjudicial, nos conviene que sea recesiva, para que esta no predomine, ¿vale? Entonces, obviamente la dominante predomina, ¿vale? Y esta, digamos que es en cierta manera es escondida, ¿vale? ¿Por qué? Porque no va a tener tanta proporción de expresión, ¿vale? En el fenotipo. Entonces eso, ¿vale? Nos quedamos ahí, pero simplemente que sepáis que esta nos conviene cuando es buena y esta cuando es mala, ¿vale? Pasamos ya a la última,